La pregunta es, si este virus tiene una mortalidad relativamente baja, ¿por qué hay tantos países tomando medidas súper restrictivas y cuarentenas tan exigentes que hasta terminan dañando su propia economía? ¿Por qué los países hacen esto si la mortalidad es solo del 3%? Como vimos en trabajos anteriores que nombré, como el trabajo que sacó la OMS con su equipo que estuvo en China durante 9 días, dice que en China el case fatality rate o el porcentaje de las personas infectadas que termina falleciendo es del 3,7%. Y la OMS también dice que el porcentaje de mortalidad del virus, si se toma el mundo como un todo, es de solo el 3,4%. Entonces, ¿por qué hay tantos países tomando medidas tan restrictivas, dañando su propia economía al hacerlo, si esto tiene una mortalidad baja? El tema no es la mortalidad del virus per se o de la enfermedad per se, sino que la severidad que causa en un porcentaje importante de los pacientes, y que se divide de esta manera. De las personas infectadas, el 80% va a tener una enfermedad leve o moderada. Recalco esto de leve a moderada, ¿por qué? Porque muchas veces se dice rápidamente de que el 80% de los infectados va a pasar por una enfermedad leve. Cuando dicen leve, eso en realidad es la contracción de la frase entera, que sería de leve a moderada. Lo que puede incluir no tener síntomas, tener, no sé, un poco de tos o un poco de fiebre, y puede llegar hasta tener neumonía y fiebre alta por 2 o 3 semanas. En el trabajo de la OMS, del equipo que estuvo en China durante 8 o 9 días, nombré que una de las cosas que ellos determinaron es que las personas que transcurrían por la severidad leve o moderada de la enfermedad iban a tardar entre 2 y 3 semanas en curarse. Y esto no es para nada una experiencia agradable. Incluso en su versión moderada, que no requiere una hospitalización, vas a estar en tu casa de 2 a 3 semanas con neumonía y fiebre alta, donde te vas a sentir cansado, vas a tener tos, vas a tener alguna dificultad para respirar. No es una experiencia agradable, ni siquiera en su versión light, digamos, este virus. No es para tomarlo en joda. Después, del 15% el 15% de los infectados va a presentar la versión grave de la enfermedad. La versión grave de la enfermedad incluye fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar hace que la persona esté obligada a permanecer en un hospital, a ser hospitalizada, y requiere que se le ponga oxígeno para que su saturación de oxígeno en sangre no baje por debajo de los niveles eh, mínimos que se recomiendan para que no tenga secuelas o problemas. Y después tenemos el 5% de las personas infectadas que van a estar en un estado crítico. El estado crítico incluye un shock séptico por una infección secundaria por una bacteria u otro virus. Incluye una falla de uno o varios órganos. Una falla renal, una falla respiratoria, paro cardiorrespiratorio. Ese estilo. Cuando digo que estado crítico, implica eso. Implica que la persona va a tener que estar en cuidados intensivos en un hospital. Y en la amplísima mayoría de los casos, con un respirador artificial. Con lo cual, esta enfermedad no es para nada para despreciar ni para minimizar. Y es justamente esta variabilidad en la severidad de la enfermedad lo que hace que genere tantos problemas para tantos países. Porque acá tenemos el 20% de los infectados que van a tener que ser hospitalizados. Y dentro de eso tenemos al 5% de los infectados que va a estar en un estado crítico y va a requerir cuidados intensivos, va a requerir estar en terapia intensiva, lo que requiere un montón de recursos a nivel de maquinarias que lo estén monitoreando todo el tiempo, un respirador artificial y enfermeras especializadas para ese tipo de cuidados y más de un médico o varios médicos atendiéndolo y viendo que sus parámetros sean normales y si ocurre un problema van a tener que estar ahí y van a tener que solucionarlo. Es una enfermedad en que como el 20% termina hospitalizado, termina presionando muchísimo al sistema de salud y a los trabajadores de la salud. Y de hecho es lo que estamos viendo en Italia. En Italia, en base a algunos cálculos que saqué con el PBI de Italia y
la población de la zona de Lombardía y el número de camas por cada 1000 habitantes y demás, que dejo las fuentes en la descripción. Lombardía tiene alrededor de 315 camas de cuidados intensivos libres en promedio en cualquier día del año. El problema de esta enfermedad COVID-19 lo que ha hecho es que alrededor de 637 personas estén activas con la enfermedad y en estado crítico en este momento en Lombardía. Es decir, hay 637 personas en Lombardía que requieren cuidados intensivos y solo hay 315 camas. Ese es el problema de la enfermedad. El problema de la enfermedad es la variabilidad de la severidad y que hay un porcentaje importante de los pacientes que termina con la forma severa y que requiere atención médica y hospitalización. Y eso presiona terriblemente al sistema de salud y gente que requiere atención médica no la termina obteniendo. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? El porcentaje de mortalidad se va para arriba. ¿Qué es lo que pasó en los primeros 15 días de enero en la provincia de Hubei, donde está ubicada Wuhan? Que en el trabajo de este equipo de la OMS, que fue durante 8 o 9 días en febrero, lo que decían es que al principio de la epidemia en China, el porcentaje de mortalidad era 17%. Y eso estaba causado por que se habían desbordado los hospitales. Y fue ahí cuando se empezaron a construir hospitales en 10 días y todo ese revuelo mediático que se armó. Y además otras provincias de China mandaron creo que alrededor de 40.000 trabajadores de la salud, entre enfermeros, enfermeras y médicos y médicas y demás, y también otros trabajadores. Así que este es el tema de este nuevo virus, que te hospitaliza el 20% de los infectados y eso te presiona el sistema de salud y te lo satura. Y una vez que está saturado, gente que requiera atención médica no la va a obtener. Y cuando no la obtenga es cuando el porcentaje de muerte se va a ir para arriba. Y no solo eso, sino que algo que no escuché a nadie nombrar es que cuando el sistema de salud se colapsa, como en Lombardía, vos estás manejando tu moto y te pegas un palo, no va a haber un médico para operarte. Si vos estás manejando tu auto y te pegas un palo, no va a haber un médico para operarte. Si vos te agarra apendicitis, no va a haber un médico para operarte. ¿Entendés a lo que voy? Por más que vos no seas población de riesgo, a vos te importa esto. Porque si llega a colapsar el sistema de salud, los médicos van a estar en eso y no va a haber médicos para atender otra cosa. Es más, creo que en Italia hasta sea, no sé si se ha repatriado, pero se ha llamado a médicos y enfermeros jubilados para que vuelvan a atender de los desbordados que están. A ese punto se ha llegado en la parte del norte de Italia, que es donde está Lombardía.